¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Vamos a hacer un vídeo acerca del sector público institucional del Estado. El sector público institucional estatal se recoge en el título 2 de la Ley 40/2015. La Ley 40/2015 es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, cuya estructura vemos a continuación. Y uno de sus títulos, el segundo, pues regula el sector público institucional en general y el estatal en particular. Bien, dentro de este título pues vamos a ver una división por capítulos. Realmente es un título muy extenso y nosotros pues vamos a resumirlo a lo que realmente necesitamos para nuestras pruebas selectivas. A lo largo de esta clase pues iremos viendo cuáles son esas preguntas que nos han formulado y por lo tanto dónde tenemos que centrar nuestra atención. Bien, pero esto lo iremos descubriendo poco a poco. Este título segundo se divide en 8 capítulos. El capítulo 1 pues, está dedicado al sector público institucional en general. Todas las administraciones públicas tienen una serie de entidades instrumentales que constituyen o conforman lo que se denomina el sector público institucional y le ayudan, le sirven a conseguir sus fines de manera más eficiente. Bien, pues en este capítulo 1 vamos a ver una serie de principios que no tienen mayor trascendencia, la verdad. En el capítulo segundo, pues profundizaremos en cuáles son las entidades integrantes del sector público institucional del Estado. Y aquí tenemos el artículo 84, que es el más preguntado de todo, donde tenemos la diferente tipología, los diferentes entes integrantes de este sector. Bien, pues todos estos entes que vamos a ver en el artículo 84, de hecho, los vamos a ver justo ahora, porque el título segundo continúa con una clasificación por capítulos, dedicando cada uno de ellos a un tipo de ente. Así, de esta manera, fíjate cómo en el capítulo tercero, pues se va a destinar o se van a regular los organismos públicos estatales. En el capítulo cuarto, otras de las entidades integrantes del sector público estatal, que son las autoridades administrativas independientes. El capítulo quinto está dedicado a las sociedades mercantiles estatales, el capítulo 6 a los consorcios, el séptimo a las fundaciones del sector público estatal y el octavo a los fondos carentes de personalidad jurídica. Aún así, hay una entidad integrante más del sector público institucional del Estado, que son las universidades públicas no transferidas. Ahora lo veremos en el artículo 84, si bien la ley pues, no le ha querido dedicar un capítulo independiente. Por otra parte, es muy importante destacar y conocer que los organismos públicos estatales se dividen o se clasifican en 3 tipos. En organismos autónomos estatales, entidades públicas empresariales y en agencias estatales. La pregunta más clara que nos pueden realizar, como te decía, es acerca de los diferentes tipos de entes que constituyen el sector público institucional. Dentro de ellos sería muy posible también que nos preguntaran cuáles son los diferentes tipos de organismos públicos, que son estos 3 que vemos en pantalla y que ahora vamos a desarrollar. Y otra pregunta muy clara sería la norma por la que se crean cada uno de estos entes. Así tenemos 4 organismos públicos estatales, autoridades administrativas independientes, fundaciones del sector público y fondos carentes de personalidad jurídica, cuya creación se realiza mediante ley. Esta es una clara pregunta de examen. Por otra parte, las sociedades mercantiles estatales, pues su creación requiere acuerdo del Consejo de Ministros, mientras que los consorcios, y esta también es muy importante, se crean mediante convenio, consorcio-convenio. ¿Por qué insistimos en esto? Porque cuando desarrollemos los consorcios, veremos que en aquellos en los que participe la Administración General del Estado, se requiere autorización por ley, pero ojo, se requiere autorización por ley para crearlos, pero la creación se produce mediante convenio. Por eso decimos que consorcio-convenio, ya son 2 veces las que lo han preguntado. Bueno, pues este es el esquema sobre el que vamos a trabajar, esta es la estructura de la ley y ahora pues comenzamos directamente su estudio. Bueno, su estudio en nuestros apuntes. Y bien, ya estamos aquí. El título 2 se extiende de los artículos 81 a 139. Como te digo, es muy extenso, tiene mucha paja y nosotros pues, nos vamos a quedar con lo importante. Dentro del capítulo 1, que se dedica al sector público institucional en general, lo realmente importante es conocer la existencia de un inventario de entidades del sector público. Son muchísimas las entidades de diferente tipo que integran este sector, más de 400. Solo en el Estado. Por lo tanto, es imprescindible la creación de un registro público de carácter administrativo, donde se inscriban todas estas entidades que integran el sector público institucional del Estado. Y la pregunta más clara de examen sería, o podría tratar, acerca de
la intervención general del Estado como órgano del que depende dicho inventario. Corresponde a la IGAE la integración de las diferentes entidades en este inventario, la gestión del mismo, así como la publicidad. Aquí podemos acudir a la página web del Ministerio de Hacienda y más concretamente vemos cómo la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado, es la que tiene atribuido la gestión del inventario de entes del sector público estatal. Como vemos aquí hay más de 400 entes, en concreto 452 entes integrantes del sector público estatal, y cada uno de ellos pues tiene una distinta tipología. Ahora las vamos a ver en el artículo 84 y aquí puede que estés viendo tipos que ahora no vamos a ver. Yo te explicaré la razón por la que esto ocurre. Y ya regresando a nuestros apuntes, pues vemos como toda entidad deberá ser inscrita en el inventario de entidades del sector público, en el INVESPE. Bien, pues pasamos ya al capítulo segundo. Este ya se refiere al sector público institucional del Estado, que sí es regulado por la Ley 40/2015. El sector público institucional de las otras administraciones públicas pues no lo regula una ley estatal, sino que ya será cada una de estas administraciones la que se encargue de constituir su propio sector público y regularlo. Este artículo, donde están recogidas la composición del sector público y toda la tipología, todas las clases de entidades, es el más importante de los que vamos a estudiar. Es el artículo 84, como te digo, de la Ley 40/2015, y se denomina composición del sector público institucional. En él vamos a ver los diferentes entes que lo integran. Bueno, vamos allá, son los mismos que hemos visto antes en el esquema, puesto que posteriormente la ley le dedica un capítulo a cada uno de ellos. Decíamos que los más importantes son los organismos públicos, que a su vez se subdividen en tres tipos. Los tres tipos eran los organismos autónomos estatales, las entidades públicas empresariales y las agencias estatales. Pero también tenemos las autoridades administrativas independientes, las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, las fundaciones del sector público, los fondos sin personalidad jurídica y también, como dijimos, aunque no tiene un capítulo dedicado a ellos, las universidades públicas no transferidas. Ahora, pues, aunque brevemente, desarrollaremos cada una de estas entidades. Te decía con anterioridad que en el inventario gestionado por la IGAE podías ver algunos entes que tenían una tipología diferente a esta que enumera el artículo 84. La razón es que, bueno, pues han existido entes de muy diversa naturaleza, pero ahora la Ley 40/2015 exige que todas ellas antes del 1 de octubre de 2024 se adapten a la ley y adopten la forma de alguna de las entidades que acabamos de describir. Todas estas entidades del sector público institucional del Estado tienen como función primordial servir de instrumento, en este caso a la AGE, para conseguir sus fines. Son un instrumento puesto al servicio de la Administración General del Estado. Bien, pues es por ello que estas entidades van a estar sometidas a un doble control, al control de eficacia y a la supervisión continua. El control de eficacia tiene por objeto comprobar si se están realizando, si se están cumpliendo los objetivos que fundamentaron la creación de la entidad. Ser eficaz es conseguir los resultados, alcanzar las metas u objetivos. Pues bien, el departamento al que esté adscrito el ente en cuestión, porque debemos destacar que todos estos entes están directa o indirectamente adscritos a un departamento ministerial, pues, como decimos, ese departamento va a ser el encargado de realizar el control de eficacia, comprobando si en efecto se están cumpliendo los objetivos para los cuales fue creado esa entidad en concreto. Por otra parte, también se va a realizar una supervisión continua de todas las entidades que integran el sector público institucional del Estado. Esta supervisión continua la realiza el ministro de Hacienda, bueno, mejor dicho, el Ministerio de Hacienda, y lo hace a través de la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE. El objetivo de esta supervisión continua es comprobar si aún subsisten los fines, o mejor dicho, las circunstancias que justificaron la creación de estos entes. Bien, la creación de los mismos pues, responde a unas finalidades que entendieron la Administración en su momento que se podrían conseguir mejor con una de estas entidades que a través de los ministerios, que a través de la Administración General del Estado. Se trata ahora de verificar, de comprobar si esas circunstancias, esas razones aún perviven o no. Queremos saber también si estas entidades son sostenibles desde un punto de vista financiero y si ha concurrido o no alguna de las siguientes causas de disolución
que, por definición, bueno, pues aconsejarían la extinción del órgano. Evidentemente, si el órgano o la entidad ha incumplido los fines que justificaron su creación, o bien ya después de esta evaluación o supervisión continua, pues se detecta que ya no es el medio más idóneo para lograr los fines que justificaron su creación, pues en este caso se propondrá la disolución del ente. Bien, todo esto forma parte de la supervisión continua que, como decíamos, realiza Hacienda a través de la IGAE. Por otra parte, existe la posibilidad de que las entidades integrantes del sector público del Estado se transformen en otras, pero esta posibilidad está reservada a estas 5 entidades, a los organismos públicos. Estos 3 son los organismos públicos, organismo autónomo, entidades públicas empresariales y agencias estatales, y también a la sociedad mercantil estatal y a la fundación del sector público. Cualquiera de estas entidades puede transformarse en otra de las enumeradas. Es decir, un organismo autónomo podría transformarse en una entidad pública empresarial o viceversa. Un organismo autónomo se podría transformar en una agencia estatal o en una sociedad mercantil o viceversa. Lo que no podría ocurrir en ningún caso es que un organismo autónomo se transformara en una universidad pública o que un organismo autónomo se transformara en un consorcio. Así que son intercambiables, por decirlo de alguna manera, admiten transformación, pero siempre que lo hagan o se transformen en alguna de las entidades que se citan en este cuadro que tenemos señalado. Entre esas 5 se pueden transformar. Y la pregunta de examen sería, bueno, ¿y esa transformación cómo se llevaría a cabo? Y la respuesta, pues bueno, nos puede parecer un poco sorprendente, pero es la que la ley nos ofrece, por lo tanto, las que nos pueden preguntar ya lo han hecho y por lo tanto es la que debemos contestar. La transformación se lleva a cabo mediante Real Decreto, salvo cuando se trate de transformar una de esas entidades en agencia estatal, en cuyo caso deberá realizarse por ley. Y esto, y aquí viene lo llamativo, aunque pueda suponer modificar la ley de creación. Bien, como hemos visto y ahora volveremos a reseñar, los organismos públicos se crean mediante ley. Por lo tanto, un organismo autónomo, por citar un ejemplo, se crea mediante ley. Un organismo autónomo hemos visto que se podría transformar en una entidad pública empresarial y esa transformación se podría hacer mediante Real Decreto. Bien, ese Real Decreto realmente está modificando de alguna manera la ley de creación del organismo autónomo. Una ley donde decía que un órgano en concreto es un organismo autónomo, pues ahora se ve transformado y se cambia, se modifica, se convierte en una entidad pública empresarial. Bien, tenemos así una norma reglamentaria, un Real Decreto que está modificando una ley. Esto es posible porque la ley lo permite, aunque pueda resultar dudoso. Bien, esto es una clara pregunta de examen y vamos a recordar que en el caso de que la transformación se vaya a realizar en una agencia estatal, por ejemplo, un organismo autónomo pase a ser agencia estatal, pues entonces sí que habría que hacerse necesariamente mediante una ley. Y aunque realmente sea bastante evidente, vamos a destacar también, porque es otra de las preguntas de examen que han realizado en los exámenes de gestión, quiero deciros que gestión tiene un tema específico para el sector público institucional. Por lo tanto, aquel que prepare gestión, pues sí que debe prepararse este tema con intensidad. Y es normal que le hagan 3 o 4 preguntas. En administrativo no tenemos un tema que se denomine así, pero claro, tenemos que entender que las leyes 39 y 40 entran en su totalidad y además, como veremos a lo largo de este vídeo, pues ya, aunque sea de soslayo, pues ya se ha realizado alguna pregunta. Entonces, una de ellas pues puede ser esta, ¿no? Y es que la transformación de una entidad en otra no va a alterar para nada las condiciones financieras de las obligaciones asumidas. Traducido, significa que si un organismo autónomo se transforma en entidad pública empresarial, en sociedad mercantil o viceversa, pues va a seguir teniendo las mismas deudas y los mismos derechos. Lo único que ocurre es que esas obligaciones y esos derechos pues serán asumidos por la entidad en la que se transforma, pero no se extinguen esas obligaciones jurídicas. Esto es una evidencia. Y bien, como vamos avanzando a buena velocidad y yo quiero saber si tú te estás enterando o mejor, tú quieres saber si estás comprendiendo, si serías capaz de ir contestando alguna pregunta de examen, pues yo te propongo que hagamos la siguiente votación y ahora, o el siguiente cuestionario. Y ahora te pido que me pauses porque en pocos segundos pues vamos a estar corrigiéndolo. Bien, pues como ves,
todas estas son preguntas oficiales del artículo 84 de la Ley 40/2015, es decir, aquel donde se establecen los diferentes entes que componen el sector público institucional del Estado. Y ya ves que son muy preguntadas. Aquí tenemos una pregunta de administrativo de 2021, si bien en exámenes de estabilización y además el extraordinario, pero bueno, ya nos da indicios de que entra en administrativo, ellos tienen el mismo programa, pues no se integra en el sector público institucional la Administración General del Estado. Claro, es que la Administración General del Estado es la administración pública de la que depende un determinado sector público institucional, de la que dependen una serie de entidades instrumentales que le ayudan a conseguir sus fines. Entonces el Estado no es una de estas entidades, es precisamente la administración matriz, la administración de la que dependen todas ellas. En el artículo 84 nos dice que se consideran organismos públicos los organismos autónomos, las agencias estatales y las entidades públicas empresariales. Ahora veremos de manera un poquito más detallada cada uno de ellos. Y finalmente, también se nos pregunta, en este caso en gestión de 2021, pues ¿cuál de las siguientes entidades forma parte del sector público institucional estatal? La respuesta es obvia, los consorcios. Y aquí te voy a destacar que, ya que es uno de los artículos claramente preguntados, pues habrá que estudiárselo con bastante determinación porque pueden utilizar, ya que son conscientes de que están repitiendo preguntas de este artículo, pues un poquito de mala idea. Los fondos sin personalidad jurídica o carentes de personalidad jurídica sí que son un ente del sector público institucional del Estado. Las universidades públicas no transferidas también lo son. Y bueno, pues en vez de los colegios profesionales, pues serían, por ejemplo, los consorcios, que no tienen nada que ver, pero bueno, pues guardan alguna, por lo menos guardan un poco de rima. Bien, pues este artículo es esencial, evidentemente, no queremos perder una pregunta de él, independientemente de que tú decidas profundizar más o no en el estudio del sector público institucional del Estado. Bien, pues sin dilación vamos ya al capítulo 3 del título 2. Este capítulo está destinado a una de las entidades integrantes del sector público estatal, en concreto a los organismos públicos, los cuales a su vez se dividen en organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Este capítulo tercero tiene 4 secciones. La primera sección se refiere a disposiciones que son generales, aplicables a los 3 tipos de organismos públicos, y las secciones 2, 3 y 4 pues se refieren a cada uno de ellos. Bien, pues en esta sección primera vemos, por tanto, aspectos generales, y lo primero que debemos destacar es que cualquier organismo público depende de la AGE. Esta dependencia puede ser bien directa o bien indirecta a través de otro organismo público, pero lo cierto es que hay una dependencia de la Administración General del Estado. A continuación, pues se nos ofrece, la Ley 40 nos dice cuáles son las funciones de los organismos públicos. Lo que ocurre es que aquí pues, nos da una serie de funciones entremezcladas que pueden corresponder bien a organismos autónomos, bien a entidades públicas empresariales, bien a agencias estatales. A nosotros realmente lo que nos interesa es conocer pues, cuáles son las funciones concretas de cada uno de esos organismos. Y esto lo vamos a hacer en las secciones 2, 3 y 4 que se refieren a cada una de ellas. Pero también es fundamental, y es una posible pregunta, conocer que los organismos públicos suponen una transferencia de la titularidad de competencias en régimen de descentralización funcional. Bien, esto nos puede sonar un poco abstracto, entonces vamos a ver un pequeño esquema para saber de qué estamos hablando. Bien, nosotros hemos estudiado en la Ley 40/2015 que se puede delegar el ejercicio de una competencia a través de la figura de la delegación. Sin embargo, una cosa es el ejercicio y otra cosa es la titularidad. Para transferir la titularidad de una competencia, pues nosotros veíamos cómo se podía acudir a una técnica administrativa que era la desconcentración. Pues bien, la descentralización es otra técnica administrativa a través de la cual un órgano puede atribuir la titularidad, que no el ejercicio, bueno, el ejercicio también, pero no solo, la titularidad y el ejercicio de una competencia a otro órgano diferente. Pero, ¿qué diferencia hay entre una y otra figura? Bien, la desconcentración supone transferir la titularidad de competencia a un ente que está dotado de la misma personalidad jurídica, es decir, que pertenece a la misma administración y además bajo la misma personalidad. Ahora pondremos un ejemplo. La descentralización, sin embargo, supone transferir la titularidad de una competencia a un ente que está dotado de distinta personalidad jurídica. Cuando estudiamos la desconcentración, vimos que un ejemplo pues, podría ser aquel en el que un ministro pues, transfiere la titularidad de una competencia a un secretario de Estado, por citar un ejemplo. Esto se realiza mediante el Real Decreto del Consejo de Ministros.
Sin embargo, también es posible transferir la titularidad de una competencia a un ente que tiene distinta personalidad jurídica. El ejemplo más claro es cuando el Estado transfiere competencia a las comunidades autónomas y en ese caso, como veremos en otro tema, estaremos hablando de descentralización territorial, pero también existe la figura de la descentralización funcional. En este caso, se está transmitiendo la titularidad de la competencia a otro ente que, aunque pertenece a la misma administración o está adscrito a la misma administración, está dotado de distinta personalidad jurídica. Por ejemplo, si la Administración General del Estado transfiere la titularidad en materia de competencias de empleo a un organismo, en este caso autónomo, como es el Servicio de Empleo Público Estatal, nos encontramos con una situación de descentralización funcional. Es descentralizar porque se está transfiriendo la titularidad de una competencia a un órgano que tiene distinta personalidad jurídica. Si bien, como en este caso, es un ente que está adscrito al sector público estatal, pues hablaremos de descentralización funcional que no territorial. Bien, para esto lo que tenemos que tener muy claro es que cada una de estas entidades integrantes del sector público institucional estatal, en concreto cada organismo público, pues va a tener personalidad jurídica propia diferenciada de la AGE. Y esto es lo que vamos a estudiar a continuación. En el siguiente apartado precisamente se habla de la personalidad jurídica y también de las potestades administrativas de los organismos públicos. Y aquí estamos ante una cuestión trascendente. A ver, todos los organismos públicos, cualquiera de ellos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias estatales, tienen personalidad jurídica pública, diferenciada de la Administración General del Estado, con el cual guardan una relación de dependencia. Además, cada uno de estos organismos tiene su propio patrimonio y su propia tesorería y tienen también autonomía de gestión. Si luego, como veremos, esta autonomía ciertamente es limitada, pero bueno, tienen autonomía de gestión. Y hay una pregunta clara que nos pueden realizar en el examen, que es la siguiente. ¿Pueden los organismos públicos, en este caso, ejercer potestades administrativas? Y la respuesta es tajantemente sí. Los organismos públicos sí que van a poder realizar y sí que le van a corresponder el ejercicio de potestades administrativas, las que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, las cuales vendrán previstas en sus estatutos. Por lo tanto, sí que pueden ejercer potestades administrativas. Lo único que ocurre, y nos dice muy claramente la ley, y esto es pregunta de examen, que en ningún caso se podrá atribuir a una de estas entidades la potestad expropiatoria, puesto que la potestad expropiatoria queda reservada a las administraciones territoriales. Son la administración del Estado, la administración de las comunidades autónomas y los entes locales. En ningún caso va a poder gozar de esta potestad un organismo público, de la potestad expropiatoria, pero del resto sí, las que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y así se establezcan en sus estatutos. También en sus estatutos, pues, se tiene que hacer referencia a los órganos de gobierno y a los órganos ejecutivos del organismo. En concreto, nos conviene retener que los máximos órganos de gobierno van a ser, por una parte, como órgano de carácter unipersonal, tenemos al presidente o director general, y también tenemos un máximo órgano colegiado, que sería el Consejo Rector. Estos son los máximos órganos de gobierno de los organismos públicos, unipersonal y colegiado. En el siguiente apartado, y con toda rotundidad, afirma la Ley 40/2015 que los organismos públicos se crearán o su creación se efectuará por ley. Y tenemos que entender que se está refiriendo a los tres tipos de organismos que existen. Bien, a continuación detalla de forma con bastante concreción, pues cuál sería el contenido de la ley de creación. Sin embargo, bueno, nosotros nos vamos a quedar con, en principio, con que su creación se realiza por ley. La creación de un organismo público se realiza por ley. También, pues, es necesario la aprobación de unos estatutos. Esta aprobación se va a efectuar mediante el Real Decreto del Consejo de Ministros y en él, pues, se establecen una serie de aspectos que regulan, pues, el funcionamiento, las competencias, las potestades, los órganos que integran cada organismo del sector público. Tampoco nos vamos a detener a realizar un estudio pormenorizado de los estatutos. Por otra parte, se indica que es posible realizar una fusión entre los distintos organismos públicos estatales, pero aquí es muy importante tener en cuenta que esta fusión solamente se puede realizar entre organismos públicos de la misma naturaleza jurídica, es decir, se podrían fusionar dos organismos públicos,
se podrían fusionar dos organismos autónomos, también podrían fusionarse dos o más agencias estatales o dos o más entidades públicas empresariales. Sin embargo, no se puede fusionar, por ejemplo, un organismo autónomo y una entidad pública empresarial. Cabe la fusión, pero tiene que ser entre organismos públicos de la misma naturaleza. Esta fusión, tal y como veíamos antes cuando hablábamos de la transformación, se va a llevar a cabo mediante norma reglamentaria y ello, aunque suponga modificar la ley de creación. Bien, pues ahora entraríamos ya en el estudio en las secciones 2, 3 y 4 de cada uno de los organismos públicos que integran el sector público estatal. Pero antes, la ley contempla las causas de disolución de estos organismos públicos. Realmente son muy fáciles de entender y de retener. No los vamos a memorizar, sino que vamos a comprenderlos, ¿no? El transcurso del tiempo que se señala en la ley de creación, evidentemente será una causa de disolución. El hecho de que la Administración General del Estado asuma todas las finalidades que le había atribuido al organismo público, de tal manera que lo deja vacío de contenido, pues también será causa de disolución. Lo mismo ocurre si los fines ya han sido totalmente cumplidos. Por otra parte, pues también será causa de disolución. Y además, veíamos con anterioridad que esto era objeto de supervisión continua, ver si se mantenían los fines, si se estaban cumpliendo los fines que justificaron la creación del organismo y si además constituía o seguía constituyendo el medio más idóneo para lograr esos fines, ya que en caso de que no fuera así, pues lo que procedería sería proponer la disolución y proceder a ella. Precisamente del procedimiento de disolución es de lo que se nos habla a continuación. Realmente no creo que sea la materia más importante de estudiar. Yo sí que me aprendería que, bueno, pues que finalmente una vez que se disuelva o se extinga uno de estos organismos, pues se va a tener que producir una liquidación de tal forma que el patrimonio, tanto el activo como el pasivo de estos organismos, pues pase a la Administración General del Estado. Ya una vez que esa formalización haya tenido lugar, esa liquidación haya tenido lugar, pues entonces ya la extinción del organismo se produce de forma automática. Y ahora pues vamos a hacer, como decimos, antes de analizar de forma independiente cada uno de los organismos públicos, cada uno de los diferentes tipos de organismos, pues vamos a hacer un pequeño test de autoevaluación de 2 preguntas. Páusame para ver si estamos comprendiendo lo que estamos estudiando. Y bien, en la primera pregunta se nos cuestiona sobre cuál de las siguientes potestades no se encuentra dentro de la esfera de competencia de los organismos públicos. Fíjate que esta es una pregunta que se ha hecho en administrativo libre de este año, si bien en el examen extraordinario, pero ya es indicativo de que a nosotros en administrativo libre nos pueden preguntar y en el caso de que se trate de las preguntas que estamos viendo en este vídeo, sí queremos saberlas, porque son preguntas dentro de lo que cabe bastante básicas, dentro de un tema que no es muy preguntado, la verdad, pero lo pueden hacer. En este caso, pues nosotros nos gustaría el día del examen marcar potestad expropiatoria y tener un punto, evidentemente, ¿no? Pues es muy fácil, la potestad expropiatoria, acabamos de ver, que no es una de las que pueden asumir los organismos públicos. Concretamente es la única potestad administrativa que no pueden asumir a través de sus estatutos. Y también sabemos que la transformación de entidades integrantes del sector público institucional estatal pues se va a realizar mediante normas reglamentarias, mediante Real Decreto, salvo que sea para constituir una agencia estatal, ¿no? Pero fuera de ese caso se hará mediante Real Decreto, aunque ello supusiera modificación de la ley de creación. Bueno, pues recordemos que estamos en el capítulo 3, organismos públicos, y dentro de ellos pues están los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y las agencias estatales. Las secciones 2, 3 y 4 de este capítulo están reservadas respectivamente para cada una de estas entidades. Comenzamos. Vamos con los organismos autónomos estatales. Lo primero que vamos a encontrar es para todos ellos vamos a encontrar la misma definición. Recordemos que son organismos públicos y como tal, pues son entidades de derecho público. Estos 3 son entidades de derecho público, no entidades de derecho privado, entidades de derecho público, que además tienen personalidad jurídica propia, personalidad jurídica pública y propia, diferenciada de la AGE, que tiene su patrimonio y tesorería
propio y que tiene autonomía en su gestión. Si bien, como dijimos, esta autonomía pues es un poco ficticia, pero son organismos autónomos, como su nombre indica. Vale, ahora lo que más nos importa para distinguir una entidad de otra, un organismo autónomo de una entidad pública empresarial o de una agencia estatal, es precisamente lo que viene a continuación. En el caso de los organismos autónomos, son organismos autónomos aquellos que desarrollan actividades propias de las administraciones públicas. Y esto es muy importante porque realmente las funciones que realiza un organismo autónomo son exactamente las mismas que realiza la administración. Son actividades, por ejemplo, de fomento, de concesión de subvenciones, prestación y gestión de servicios públicos, o producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Hay muchos ejemplos de organismos autónomos, son los más conocidos. Por ejemplo, hemos hablado del SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal, pero tenemos muchos más. Tenemos el INAP, tenemos la Jefatura de Tráfico, bueno, tenemos decenas, ¿no? Vamos a centrarnos en el SEPE, que es, así para que lo entendamos, pues uno de los más conocidos. En el caso del SEPE, lo que se está produciendo, como en cualquier organismo público, es una transferencia por parte de competencias, titularidad del Estado, a un organismo público, en este caso un organismo autónomo. ¿Y por qué se hace esa transferencia? Se puede hacer por diversos motivos. En este caso, en el caso del organismo autónomo, no se trata de evitar el derecho administrativo, como luego te voy a explicar que sí que se hace con otras entidades. Aquí lo que se busca con un organismo autónomo es simple y llanamente conseguir tener un organismo especializado en una materia concreta y además como diferenciado del resto de servicios que se prestan en la AGE y en los ministerios, para que así los ciudadanos pues tengan mucho más sencillo su acceso. No tratamos de huir del derecho administrativo porque, como veremos ahora, todas las normas que le son de aplicación a un organismo autónomo son las mismas que le son de aplicación a las administraciones públicas. Esto no va a ocurrir cuando luego veamos las entidades públicas empresariales, donde ya sí que hay una huida del derecho administrativo, pero centrémonos en los organismos autónomos. Y hemos dicho que lo importantísimo es encontrar en una posible pregunta de examen donde nos ponen un texto largo para determinar si estamos ante un ente u otro, vamos a buscar la frase organismos públicos que desarrollan las actividades propias de la administración pública. Es que te lo está diciendo, es que son administración pública, es una prolongación de la administración pública. De hecho, pues cuando nos ofrezcan destinos, muchos de ellos pues estarán ubicados precisamente en organismos autónomos, porque aquí también, como veremos ahora, pues pueden trabajar tanto funcionarios como laborales. Destaca la ley, además, que nos encontramos ante órganos que actúan en calidad de organizaciones instrumentales. Bien, ¿qué significa esto? Significa que los organismos autónomos son, al igual que el resto de entidades del sector público institucional, son instrumentos a disposición de la AGE que utiliza para conseguir sus fines. ¿Vale? Esto es la administración institucional en general, es una administración instrumental, son entes de los cuales se sirve, en este caso la AGE, para llevar a cabo sus fines y objetivos. Bien, son entes instrumentales y son diferenciados porque tienen personalidad jurídica propia distinta de la AGE y son, y es muy importante esto, son dependientes. Y es que los organismos públicos, todos ellos, y ahora en concreto los organismos autónomos, dependen de la Administración General del Estado. Y esta dependencia es tanto orgánica, porque están adscritos a un ministerio, como funcional. Esto es tremendamente importante. Por mucho que se llamen organismos autónomos, no son tan autónomos. Tienen una dependencia directa de la AGE, orgánica y funcional. La Administración General del Estado es quien dirige la estrategia o quien da las directrices de cómo tienen que actuar estos ministerios. ¿Cómo actúa el SEPE? Pues como le dice el Ministerio de Empleo, depende de la AGE. Y además está sometido al control de eficacia y evaluación de los resultados de su actividad. ¿Vale? Depende directamente de la Administración General del Estado. Bien, ahora se nos dice que junto con su denominación se indicará que estamos ante un organismo autónomo, o su abreviatura sería Servicio de Empleo Público Estatal, organismo autónomo, o.a. la abreviatura. Y en cuanto a su régimen jurídico, no vamos a apreciar ninguna diferencia con respecto a las administraciones públicas. Se rigen por el derecho administrativo, supletoriamente por el derecho común. El régimen jurídico de su personal es exactamente igual que las administraciones. Puede haber funcionarios que se rigen por la normativa propia de los funcionarios, el TREBEP y demás normas de aplicación,
puede haber laborales que se rigen por la normativa propia de los laborales, la normativa laboral. En materia de contratación se le aplica en todo su rigor la ley de contratos del sector público. Recordemos que a efectos de contrato, a efectos de la ley de contrato del sector público, los organismos autónomos van a tener la consideración de administración pública, por lo tanto se les va a aplicar la ley con su máximo rigor. Y sí que es importante, aunque también se estudia en la ley de contrato, que el máximo órgano de dirección del organismo autónomo será el órgano de contratación. Al igual que en los ministerios, los órganos de contratación son los ministros y secretarios de Estado, pues en los organismos autónomos pues será el presidente o director, el máximo órgano de dirección. En cuanto a su régimen económico, pues es importantísimo tener en cuenta lo siguiente. Ya sabemos que tiene un patrimonio propio, pero ahora lo que nos interesa saber es de dónde obtiene sus recursos. Y nosotros vamos a aprendernos dos cosas. Una en sentido positivo y otra en sentido negativo. En sentido positivo, pues que sus recursos económicos provienen del Estado, provienen de los presupuestos generales del Estado, donde tienen consignada por una serie de cantidades a su favor, y también de transferencias, ya sean corriente o de capital, que le realicen a las administraciones públicas. Bien, sin embargo, ahora, en un sentido negativo, veremos que los organismos autónomos no van a tener ingresos de mercado. Y esto es fundamental, porque cuando lleguemos a las sociedades mercantiles estatales y, bueno, mucho antes, dentro de los organismos públicos, a las entidades públicas empresariales, vamos a ver cómo éstas se nutren fundamentalmente de ingresos de mercado y los organismos autónomos no. Entre los recursos de los organismos autónomos no se encuentran los ingresos de mercado. Y finalmente, pues en cuanto a su control presupuestario, pues están sujetos a la Ley General Presupuestaria, la Ley 47/2003. El segundo de los organismos públicos que vamos a estudiar son las entidades públicas empresariales. Bien, vamos rápido con ellas. En primer lugar, como organismos públicos que son, pues son entidades de derecho público que pues tienen su personalidad jurídica propia, su patrimonio propio y autonomía de gestión. También pueden ejercer potestades administrativas, como ocurre con cualquier organismo público, y desarrolla actividades pues de prestación de servicio y demás. Pero, ¿qué es lo que nos importa aquí y qué es lo que diferencia a la entidad pública empresarial del resto de organismos públicos? Esto, que se financian con ingresos de mercado, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado. Eso es lo que les define y les caracteriza. En definitiva, lo que van a realizar las entidades públicas empresariales pues son actividades económicas que están reservadas al sector público. Por ejemplo, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre o ADIF, la Administración de Infraestructura Ferroviaria, pues lo que hace es alquilar espacios que se encuentran en las estaciones de tren, se lo alquila a comercio, a negocios y de eso obtiene un rendimiento, obtiene sus ingresos mayoritariamente del mercado y se está autofinanciando con esos ingresos de mercado. Esto es especialmente lo que caracteriza a una entidad pública empresarial, que, repito, es una entidad de derecho público como organismo público que es. Si bien, cuando ahora lleguemos a su régimen jurídico, veremos que se rigen fundamentalmente por el derecho privado, pero son entidades de derecho público. Bien, dependen, como todos los organismos públicos, pues dependen de la AGE. Si bien aquí la dependencia puede ser directa o pueden depender de la AGE indirectamente a través de un organismo autónomo. Junto a su denominación, pues indicará que estamos ante una entidad pública o empresarial, o bien con sus siglas, y aquí llegamos a lo sustancial, a lo realmente trascendente, y es que las entidades públicas empresariales, a pesar de ser entidades de derecho público, se rigen prioritariamente por el derecho privado. Aquí lo que tenemos es una huida del derecho administrativo. ¿Qué es esto de una huida del derecho administrativo? Bueno, pues una huida del derecho administrativo es tratar de evitar, tratar de esquivar la aplicación del derecho administrativo. Mira, es sencillo de entender. Hay dos tipos de derecho, el administrativo y el privado. El derecho administrativo, pues, sitúa a la administración en una situación de superioridad, le otorga prerrogativas, privilegios, pero sin embargo, pues tiene procedimientos pues mucho más lentos, mucho más encorsetados y hace que cualquier procedimiento pues sea mucho más lento, por ejemplo, en materia de contratación o en materia de gestión presupuestaria. Pero tiene prerrogativas. Sin embargo, en el derecho privado, aunque todo es más fluido, todo es más rápido, hay menos controles, la administración no está en una situación de superioridad, sino que actúa de tú a tú en paridad con las personas físicas o jurídicas privadas. Entonces se trata de
preguntarle a la administración, bueno, ¿usted qué quiere? ¿Usted qué prefiere? No se puede tener todo. ¿Usted quiere un derecho que le dé privilegios pero que es lento o prefiere un derecho que sea ágil pero que le sitúa en igualdad con los demás? Bien, pues en algunos casos, como es las administraciones públicas o los organismos autónomos, pues eligen el derecho administrativo. En otros casos, pues prefieren, por la naturaleza de las funciones que realizan, aquí por ejemplo, que es nutrirse de ingresos de mercado y operar en el mercado, pues prefieren nutrirse por el derecho privado. Entonces, una entidad pública empresarial, igual que ocurre con una sociedad mercantil, estatal, y ocurrirá también con las fundaciones, se rigen principalmente por el derecho privado. Eso no quiere decir que no se le aplique una buena parte del derecho administrativo, pero fundamentalmente se rigen por el derecho privado. ¿Y por qué se le aplica el derecho administrativo? Pues porque, queramos o no, estos entes manejan dinero público y entonces como tal, y además, bueno, en algunos casos ejercen potestades administrativas. Entonces, siendo esto así, ejerciendo potestades administrativas y gestionando dinero público, pues hay una serie de normas de carácter administrativo que claro que le son de aplicación. Aquí, en primer lugar, pues nos dice que va a serle de aplicación el derecho administrativo cuando se trate de la formación de la voluntad de sus órganos. Recordemos, por ejemplo, que la Ley 40/2015 nos decía cómo tienen que formar su voluntad los órganos colegiados y también, por supuesto, cuando esté ejerciendo potestades administrativas. En ese caso, entre otros, se le aplicaría el derecho administrativo, pero insistimos en que con carácter general la entidad pública empresarial se rige por el derecho privado. ¿Puede ejercer potestad administrativa? Por supuesto, como cualquier organismo público. ¿Qué tenemos que decir en relación con el régimen jurídico de personal y de contratación? Bien, a diferencia de los organismos autónomos, donde al igual que la administración vamos a encontrar funcionarios y laborales, en las entidades públicas empresariales fundamentalmente vamos a encontrar personal laboral que se rige por el derecho laboral. Sin embargo, como puede ejercer potestades administrativas y estas están reservadas a funcionarios públicos, pues tendrán que existir algunos que se regirán por la normativa propia de los funcionarios, el TREBEP y demás normativas reguladoras. Y en materia de contratos, pues se le va a aplicar la legislación de contratos, la Ley 9/2017. Si bien es verdad que una entidad pública empresarial, a efectos de contratación, no va a tener la consideración ni de administración pública ni de poder adjudicador. Y esto significa que aunque se le aplica la ley de contrato, no se le aplica ni mucho menos en todo su rigor y en toda su extensión, sino que solamente se aplican algunas de las normas que vienen en esa ley. La propia ley de contratos nos dice qué normas son esas. Pero sí, está dentro del ámbito de aplicación de la ley de contratos. Y en cuanto al régimen económico, financiero y patrimonial, pues evidentemente lo que nos conviene destacar es que la mayoría de sus ingresos proceden de actividades comerciales, proceden de actividades de mercado. Esto es una característica diferenciadora de la entidad pública empresarial. ¿Y pueden obtener transferencias del Estado o pueden tener consignaciones presupuestarias o consignaciones en los presupuestos generales del Estado? Sí, pueden, pero ya tendrá carácter excepcional, justo lo contrario de lo que ocurría con los organismos autónomos y que ahora veremos también qué ocurre con las agencias estatales. Tanto los organismos autónomos como las agencias estatales encuentran su principal fuente de financiación en transferencias y en consignaciones en los presupuestos generales del Estado. Y en el caso que estamos analizando de las entidades públicas empresariales, lo van a encontrar en los ingresos de mercado. Y bien, al igual que ocurría con la ley de contrato, en materia presupuestaria, ley de aplicación, la ley 47/2003, general presupuestaria, si bien pues no en todo su rigor ni en toda su extensión. Se le aplicarán tan solo los artículos que en ellos se determinan. Y pasamos ya así al último de los organismos públicos, las agencias estatales. De este organismo pues tienes que saber que existieron, se suprimieron y luego se volvieron a crear. ¿Por qué se han vuelto a crear? Bien, porque se considera que van a ser más eficientes. Ahora vamos a destacar cuál es ese matiz que lo hace más eficiente que los organismos autónomos. Realmente van a realizar actuaciones de carácter administrativo. Ahora vamos a ver cómo lo dice la ley, porque esto es lo que queremos recordar para poder visualizar una pregunta en el examen. Pero se parecen más, son organismos públicos, al igual que los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales, pero se parecen más, mucho más, a los organismos autónomos que a las entidades públicas empresariales. No tienen ingresos de mercado y se van a regir fundamentalmente por el derecho administrativo, o sea, muy parecido a los organismos autónomos. ¿Pero por qué se crean? Pues porque se pretende que sea un instrumento más eficiente, más ágil y además pues que cumpla, digamos, pues con mayor efectividad, que sean más eficaces
que los organismos autónomos. Y esto vamos a ver a continuación en qué se detalla. A ver, en primer lugar, son entidades de derecho público, como cualquier organismo público, dotados de personalidad jurídica propia, patrimonio propio, autonomía en su gestión. Pueden ejercer potestades administrativas como cualquier organismo público. Y ahora vienen los detalles. Primer detalle, lo que nosotros tenemos que encontrar, que es esa característica que le define, en el caso de las agencias estatales, pues están creadas para cumplir programas correspondientes a políticas públicas. Y además, pues se quiere hacer con cierta eficacia, como ahora veremos. Hay un matiz que no podemos dejar pasar por alto, por si acaso nos lo preguntara. A ver, cuando nosotros hemos estudiado los organismos públicos, el artículo 91 nos decía que todos ellos van a ser creados por ley. Sin embargo, ahora estamos estudiando uno de ellos, las agencias estatales, y nos dice que son creadas por el gobierno. Y esto, sin lugar a duda, pues nos puede inducir a algún tipo de confusión. Bien, el hecho es que nosotros vamos a acudir a la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, en el que en la disposición adicional 117ª, pues se establece que se va a crear una agencia estatal este año, que es la Agencia Estatal de Administración Digital. La administración digital, pues es una política pública de grandísima trascendencia, especialmente en los tiempos actuales, y pues se va a crear una agencia estatal que, bueno, pues que desarrolle programas relacionados con esta política pública. Bien, entonces, ¿cómo se crea? ¿Por ley o lo crea el gobierno? Aquí nos dice la Ley de Presupuestos Generales del Estado que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 91, se autoriza la creación de la Agencia Estatal de Administración Digital. Y bien, ¿qué es lo que dice el artículo 91? Pues el artículo 91, al que estamos acudiendo, vamos a ver cómo nos dice que la creación de los organismos públicos se efectúa por ley. Bien, y la agencia estatal es un tipo de organismo público, por tanto, su creación se efectuará por ley. Pero, sin embargo, si luego acudimos al artículo 108 bis, nos encontramos, como nos dice, que se va a crear por el gobierno. Igual que lo tenemos en los apuntes, pues aquí la ley 40/2015 nos dice que las agencias estatales son creadas por el gobierno. De tal manera que si nos preguntan, ¿cómo se crean las agencias públicas? Según el artículo 108, pues yo diría por el gobierno. Si nos preguntan, según el artículo 91, cómo se crean los organismos públicos, pues yo diría por ley. Al final, en la práctica, lo que nos encontramos es con una creación por el gobierno, pero que previamente es autorizada por ley. Bien, ya a partir de aquí, pues cada uno tendría que leer la pregunta y decidir cuál es la opción que escoge en función de cómo nos la formulen. Pero la idea es muy clara. Como organismo público necesita una ley, lo que pasa que al parecer, más que crearse por ley, se autoriza por ley y luego si nos preguntan directamente, pues se crean por el gobierno. Estas agencias estatales pues, bueno, pues tendrán la denominación de agencia estatal y ahora vamos a ver parte de su régimen jurídico. Como te decía antes, se parece mucho más a los organismos autónomos y por lo tanto se rige por el derecho administrativo. Pero algo particular, muy peculiar de las agencias estatales es la existencia de un contrato plurianual de gestión. La idea es la siguiente: en este contrato pues se van a establecer todos los objetivos a los que se compromete la agencia estatal, que pretende ser muy eficaz, mucho más que un organismo autónomo. En este contrato están los objetivos que tiene que cumplir y luego pues se va a comprobar si efectivamente ha ido cumpliendo anualmente los objetivos a los que se ha comprometido y para ello se establecen una serie de indicadores. Se va a dar mucha más prevalencia en el caso de las agencias estatales a la eficacia, al control de resultados y a la responsabilidad por la gestión, porque lo que se busca es máxima eficacia. Y ahora en su normativa jurídica, en su régimen jurídico, vamos a ver un aspecto que no sé si ahora comprenderás o cuando veamos gestión presupuestaria, pero que es tremendamente importante. Antes de esto, pues decir que la aprobación de este contrato gestión de plurianual pues se realiza por orden conjunta de estos ministerios que vemos en pantalla, si bien es verdad que ahora sería por el Ministerio de Adscripción y por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, ya que ambos están fusionados. Y por otra parte, en cuanto a su personal,
pues rápidamente pues, puede tener personal funcionario, personal laboral, personal directivo, ya sea proveniente de otras administraciones o ya sea que contratado directamente o nombrado directamente por pruebas convocadas por la agencia estatal correspondiente. Y quizá, bueno, destacar de nuevo que en el régimen económico financiero pues no va a tener ingresos de mercado, sino que se va a nutrir, entre otros recursos, de las transferencias que reciban de los presupuestos generales del Estado, que el endeudamiento está prohibido salvo que lo autorice una ley y en materia de contratación pues se van a regir por la normativa aplicable al sector público, por la ley de contratos del sector público, además en todo su rigor, porque las agencias estatales, desde el punto de vista que se trata de entidades de derecho público que no se nutren fundamentalmente de ingresos de mercado, pues van a tener también la consideración de administración pública y la ley de contratos se le aplica en su máxima extensión. Y bueno, destacar quizá, bueno, quizá no, vamos a destacar en materia económico-financiera que, bueno, pues que todas está manejando dinero público, entonces obviamente está sujeto a control. Hay un control externo que se produce desde fuera del Estado y que lo realiza el Tribunal de Cuentas. Y luego también hay un control interno que realiza un órgano interno del Estado, que es la IGAE, la Intervención General de la Administración del Estado. Y aquí vamos a destacar que dentro de este control interno, pues se ejerce en dos de sus tres modalidades: control financiero permanente y auditoría pública. Lo que caracteriza a estas modalidades es que el control se hace con posterioridad a la realización del acto que produce el gasto. Es decir, no está sujeto a función interventora o fiscalización previa, como sí ocurre con los organismos autónomos. Un organismo autónomo y la administración, cada vez que realiza un acto de contenido económico, pues está sujeto a la fiscalización previa por parte de la IGAE. Esto, pues, otorga una gran seguridad jurídica, pero por otra parte ralentiza mucho la actuación. Bien, pues como decíamos que a través de las agencias estatales pues se quiere conseguir una mayor eficacia, una mayor celeridad, se quieren conseguir mayores objetivos y más rápido, pues entonces tiene que aliviarse un poco la aplicación del derecho administrativo. Entonces, en este caso, una forma de aliviarlo, la más trascendente, es que su control o su gestión económica financiera no está sujeto a fiscalización previa. Sí está sujeto a control de la IGAE, pero no en su modalidad de función interventora, que es la fiscalización previa a la realización de los actos. Bien, pues visto todo esto, vamos a realizar con gran velocidad este cuestionario de 2 preguntas. Páusame unos segundos porque enseguida lo estamos contestando. Bien, en la primera pregunta la respuesta sería a la Administración General del Estado. Como hemos dicho, los organismos públicos en general y los organismos autónomos en particular dependen de la Administración General del Estado, que es la que le va a dar sus directrices, su dirección estratégica y también que controla la eficacia y supervisa su actuación. Y por otra parte, no es un recurso específico de los organismos autónomos, como tampoco es de las agencias estatales, pero sí de las entidades públicas y empresariales, los ingresos obtenidos a través de actividades comerciales. Bien, pues ya hemos finalizado el estudio del capítulo 3 del título 2, es decir, el relativo a los organismos públicos en su triple modalidad: organismos autónomos, entidades públicas empresariales y agencias estatales. Sé que es un tema duro, lo sé, pero ya hemos hecho lo más importante. Ahora vamos a ver las demás entidades del sector público institucional que nos quedan, y ya lo vamos a hacer brevemente fijándonos en sus características esenciales. Vamos a por ella y empezamos por las autoridades administrativas independientes. Estas se regulan en el capítulo 4 de la Ley 40. Y déjame decirte lo siguiente: ¿por qué se crean estos organismos? ¿Por qué no hace las funciones de estos organismos? ¿Por qué no hace un organismo autónomo? Bien, encontremos o demos respuesta a ello. Un organismo autónomo, por más que se llame autónomo, no tiene realmente autonomía funcional, puesto que, como hemos visto y hemos reiterado, depende orgánica y funcionalmente de la AGE. Y sin embargo, en algunas actividades o en algunos supuestos sí que vamos a necesitar un órgano que sea independiente de verdad. Cuando se trate de hacer una supervisión externa, externa significa desde fuera de la administración pública, en este caso desde fuera de la AGE,
cuando vaya a que regular o supervisar desde fuera determinados sectores económicos o determinadas actividades, y para ello sea necesario tener una independencia funcional de verdad y una autonomía, que aquí la ley llama especial, por no decir autonomía de verdad con respecto a la AGE, es necesario que lo haga un organismo diferente al organismo autónomo, que como hemos visto tiene dependencia directa de la AGE. Bien, pongamos un ejemplo y salgamos de dudas. En materia de transparencia y buen gobierno, pues veíamos como la Ley 19 de 2013 nos dice que los ciudadanos tenemos derecho a acceder a la información de carácter público que obre en poder de las administraciones. También es cierto que la ley establece una serie de límites que en el caso de concurrir, pues por ejemplo, si se puede poner en peligro la seguridad y defensa nacional, la seguridad y defensa del Estado, entre otros muchos casos, pues la administración podría denegarnos el acceso a esa información. Si nosotros no estamos de acuerdo con la respuesta que nos da la administración, con el límite que nos pone la administración, pues podríamos acudir a la jurisdicción contencioso administrativa. Pero para evitar que se judicialicen tantos casos, pues se crea un órgano que puede resolver cualquier reclamación con carácter previo a la vía judicial. Claro, en este órgano realmente lo que va a hacer es darle la razón o bien al Estado o bien al ciudadano, al particular. De tal manera que tiene que ser una parte, tiene que ser imparcial, y para ser imparcial no puedes depender de ninguna de las partes. Difícilmente puedas ser imparcial y puedas dictar una resolución justa si dependes directamente de una de las partes. Bien, entonces es claro que para algunas cuestiones, por ejemplo, para regular o supervisar determinados sectores o determinadas actividades, en este caso el acceso a la información pública, pues vamos a necesitar un órgano que sea independiente de verdad, y para ello se crean las autoridades administrativas independientes y que además tenga independencia funcional total. Puede tener dependencia orgánica, claro que sí, porque ahora veremos que las administraciones, las autoridades administrativas independientes están vinculadas a la AGE, tienen dependencia o vinculación orgánica, pero lo que no tienen es dependencia funcional. Nos lo dice muy claramente la definición. Funcionalmente son independientes. Orgánicamente tendrán que estar adscritos a algún órgano. Por ejemplo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno pues está adscrito al Ministerio de Hacienda y Función Pública. Pero la vinculación es solo orgánica, no recibe instrucciones de ella, no recibe directrices, ni de la administración ni de nadie. Obviamente también es independiente de cualquier interés empresarial o comercial. Por lo demás, pues en su denominación se indicará que se trata de una autoridad administrativa independiente y su régimen jurídico es puramente administrativo. Se rige por su ley de creación, por sus estatutos y, claro, por la legislación especial del sector concreto en el que realiza su función. En el caso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pues se regirá por la ley de acceso, la ley 19 de 2013 de acceso a la información pública, de transparencia y buen gobierno. Bien, pues pasamos ya al capítulo 5, donde vamos a estudiar las sociedades mercantiles estatales, otra entidad integrante del sector público estatal. Bien, una sociedad mercantil estatal es lo que suena, una empresa. Una sociedad mercantil es una empresa. Lo único que hace que esta empresa sea parte integrante del sector público institucional del Estado es, pues, el hecho de que el 50%, no, más del 50% del capital de la empresa pertenece al Estado. Es una empresa del Estado. Por eso es una sociedad mercantil del Estado. Es una sociedad mercantil estatal integrante del sector público institucional. Evidentemente es una entidad de derecho privado, como cualquier empresa, y se va a regir fundamentalmente por el derecho privado. Si bien no podemos olvidar que el capital, en más del 50%, es dinero público, y al ser dinero público, pues va a tener que estar sujeto también en algunas cuestiones al derecho administrativo, al control administrativo. Bien, ahora veremos esto, pero vamos con celeridad. La denominación, pues, Sociedad Mercantil Estatal o su abreviatura SME, y, claro, se va a regir fundamentalmente, al igual que ocurría con las entidades públicas empresariales, por el ordenamiento jurídico privado. Si bien, por favor, recuerda, una entidad pública empresarial se rige por el ordenamiento jurídico privado, pero era una entidad de derecho público. Sin embargo, una sociedad mercantil estatal es una entidad de derecho privado.
y se rige por el ordenamiento jurídico privado, salvo en algunas materias. Como decíamos, al estar en juego dinero público, pues en todas estas materias que se indican, pues se va a aplicar normativa administrativa. Por ejemplo, en materia de contratación. Lo que ocurre es que una sociedad mercantil estatal, pues va a tener la consideración de ente del sector público, por lo tanto, ley de aplicación, la ley de contrato del sector público, pero no en toda su intensidad, sino solamente le será de aplicación una serie de artículos que son menos rigurosos y que son los que la ley va determinando. Bien, por otra parte, y esto es también especialmente importante, las sociedades mercantiles estatales en ningún caso van a poder ejercer facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública. Claro, no va a tener esa posibilidad, puesto que para ejercer funciones que requieren el ejercicio de autoridad pública, pues hace falta funcionarios. Y en una sociedad mercantil estatal no hay funcionarios, solo hay personal laboral. Sin embargo, de forma sorprendente, la Ley 40/2015 determina que excepcionalmente mediante ley a una sociedad mercantil estatal se le podrá atribuir el ejercicio de potestades administrativas. Esto es muy novedoso, en nuestra ley jamás se ha contemplado una cuestión así, pero lo cierto es que la Ley 40/2015 permite que una empresa, cierto que una empresa estatal, de forma excepcional y porque la ley se lo atribuya, puede ejercer potestades administrativas, como por ejemplo la potestad sancionadora. En cuanto a su creación, otra pregunta clara de examen, pues en el caso de las sociedades mercantiles del Estado, será necesario acuerdo del Consejo de Ministros. El personal que vamos a encontrar en una sociedad mercantil estatal, pues es personal laboral, incluido el directivo, que se rige, por tanto, por el derecho laboral. Y también va a estar sometido en su gestión económica y financiera al control interno de la IGAE, si bien, como veremos también en gestión presupuestaria, pues va a estar exento de la función interventora, de esa fiscalización previa, es decir, los controles se le van a hacer a posteriori, lo que facilita que actúe de manera más ágil, más fluida. Por otra parte, tenemos los consorcios. Los consorcios son otra entidad integrante del sector público institucional. Un consorcio es fundamentalmente una agrupación de administraciones públicas. Las administraciones públicas pues tienen sus competencias, sus objetivos y sus fines, tienen una serie de logros que conseguir, una serie de competencias que tienen que realizar. Entonces, en ocasiones, pues pueden unirse para tratar de satisfacer juntas esa finalidad. Te pongo un ejemplo muy claro del ámbito local. Todos los municipios que tienen una población superior a 20.000 habitantes van a tener competencia en materia de extinción de incendios. Es decir, tienen que tener un cuerpo de bomberos. Y esto pues, puede ser muy costoso. Parece lógico que varias entidades locales pues, puedan unirse, bueno, o ya sea porque tengan más y están obligados o porque tengan menos y quiere que alguien pues quieren tener pues, la seguridad de que los incendios van a ser extinguidos, pero el caso es que varias entidades locales se unen a través de un consorcio para tener un cuerpo de bomberos que sea común a todos ellos. Bien, pues en tal caso, pues, bueno, pues vemos que estamos de pleno en la definición de los consorcios. Estamos ante una entidad de derecho público, porque agrupa administraciones, que está creada por varias administraciones públicas y lo que van a hacer es desarrollar actividades que son de interés común a todas ellas. Y esa unión le va a favorecer, evidentemente, va a conseguir el resultado final, que es tener un cuerpo de bomberos, pero abaratando los costes, puesto que están participando todas las administraciones. Tampoco se quema un municipio cada día, así que está bien tener un cuerpo de bomberos para compartirlo entre diferentes entidades locales. Cosas a destacar. Bien, los consorcios pues, van a tener personalidad jurídica propia y diferenciada de la personalidad de las administraciones que la constituyen. Cada administración pública tiene su propia personalidad como tal, pero luego el consorcio tiene su personalidad jurídica propia diferenciada. También, por otra parte, junto a las administraciones públicas, en los consorcios puede haber participación de entidades privadas, siempre y cuando se persiga un interés común que sea propio de esta entidad. Y en tal caso no van a poder tener ánimo de lucro. Por lo demás, pues como quiera que en un consorcio participan varias administraciones públicas, pues en los estatutos se va a tener que determinar a cuál de estas administraciones públicas quedan adscritos. Para que nosotros hablemos de un consorcio del sector público estatal, será un consorcio en el que participe la AGE y además esté adscrito a la Administración General del Estado.
En cuanto al personal que vamos a encontrar en el consorcio, pues este puede ser tanto funcionario como laboral y como regla general va a provenir de las administraciones públicas participantes. Nos dice la Ley 40 que en ningún caso van a poder obtener un salario o unas retribuciones superiores a las que le corresponderían por un puesto de trabajo equivalente en dicha administración. Eso sería discriminatorio. Y con carácter excepcional, cuando se trate de ejercer unas funciones que sean muy singulares, muy peculiares o particulares y no haya personal en las administraciones participantes que puedan desempeñarlo, el consorcio, en ese caso, de forma excepcional, podrá proceder a su contratación directa. Y de especial importancia es esta última pregunta: ¿cómo se crea un consorcio? Bueno, pues un consorcio se crea mediante convenio. ¿Y por qué es tan especial esta pregunta? Porque luego te pueden hacer la siguiente cuestión. No sería la primera vez, ya sería la tercera. Cuando se trate de un consorcio en el que participe la Administración General del Estado, la creación de ese consorcio requiere autorización por ley. Pero ojo, no es que el consorcio se cree por ley. El consorcio se crea mediante convenio. Consorcio, convenio. Lo único que cuando participe la AGE se requiere autorización por ley. Bien, finalmente pues se nos establece o se detallan una serie de causas que pueden dar lugar a la disolución del consorcio, así como también otros supuestos en los que los municipios podrían ejercer el derecho, o bueno, los municipios, las administraciones integrantes podrían ejercer el derecho de separación. Son cuestiones sencillas y, bueno, pues no estaría de más quizá estudiarla de cara al examen. Ahora lo que vamos a hacer es plantear otro cuestionario, el cuestionario número 4, con 3 preguntas. Páusame porque en escasos segundos vamos a corregirlas. Y bien, la respuesta a la primera pregunta es la A, puesto que una sociedad mercantil se crea mediante acuerdo del Consejo de Ministros. Por otra parte, las sociedades mercantiles estatales, de manera excepcional y mediante ley, pueden ejercer potestades administrativas. Y finalmente los consorcios en los que participe la AGE, espero que la hayas respondido bien, se crean no mediante ley, sino mediante convenio. Si bien es verdad que su creación requerirá autorización por ley, pero bueno, esa es otra pregunta. Y ya nos quedan solo 2 entidades integrantes del sector público institucional estatal. Bien, pues rematemos ya el vídeo. Estas entidades son las fundaciones del sector público estatal y los fondos carentes de personalidad jurídica. Bueno, tengamos en cuenta que también forma parte del sector público institucional del Estado las universidades públicas no transferidas a las comunidades autónomas. Pero la ley no ha tenido a bien dedicarle un capitulito. Bien, mejor. Vamos entonces a los capítulos 7 y 8. Fundaciones del sector público estatal y fondos carentes de personalidad jurídica. Bueno, ya sé que estás cansado, es normal porque el tema es el peor. Pero como hemos dicho que nos pueden hacer una pregunta, pues vamos por ella, ¿no? Solo nos quedan 2 entidades que estudiar. Nos queda, fíjate, estamos ya aquí, pues nos quedan las fundaciones del sector público estatal y también los fondos carentes de personalidad jurídica. Ambos se crean por ley. Bien, pues venga, vamos a por ellos. Y pasamos al capítulo 7, donde vamos a estudiar las fundaciones del sector público estatal. Bien, ¿qué es una fundación? Una fundación es una entidad formada por distintos medios económicos, personales, materiales, y todos esos medios, todos esos recursos, pues están puestos a disposición de la consecución de un fin de interés general. Eso es una fundación, un grupo de medios económicos, materiales y humanos dirigidos a la consecución de un fin de interés general. ¿Y entonces qué es una fundación del sector público estatal? Pues lo mismo, una serie de medios que están orientados a conseguir un fin general. Lo único que ocurre es que se da alguna de las circunstancias que mencionamos a continuación. O bien que esa fundación inicialmente se constituyó con una aportación mayoritaria de la AGE, o bien el patrimonio de la fundación está conformado por aportaciones con carácter permanente que realiza la AGE en más de un 50%, o bien que la AGE, o el sector público estatal, dirige o tiene más representación dentro del patronato, tiene mayoría de derecho de voto dentro del patronato de la fundación, de tal forma que esa fundación la controla la AGE. Y esto hace que la fundación sea de carácter público,
del sector estatal. Pero es exactamente lo mismo que una fundación privada. Lo único que cambia es que se da alguna de estas circunstancias. Por lo tanto, pues vemos que las actividades propias de una fundación de carácter público pues son fines de interés general sin ánimo de lucro. Solamente va a poder realizar las funciones propias que estén en sus estatutos, que los motivos, las razones por las cuales ha sido fundada, y pues va a tener la indicación, junto a la denominación de la fundación, Fundación del Sector Público o FSP. Bien, pues hay fundaciones cuyo capital mayoritario es del Estado, que están destinados, por ejemplo, a realizar investigaciones en materia oncológica o, por ejemplo, en favorecer materias como puede ser la dependencia o cualquier otra cuestión. También la difusión de la cultura, como el patronato o la fundación Thyssen o Thyssen. Bien, en definitiva, es como una entidad privada, pero o bien el capital o bien el régimen de votos pues es controlado por el Estado. Y cabe la financiación del sector privado, por supuesto, como en la Fundación Thyssen, siempre y cuando pues, no sea esa financiación de carácter mayoritario. Por otra parte, ¿pueden ejercer potestades administrativas las fundaciones? No, rotundamente no. Una administración no puede ejercer potestades administrativas, en ningún caso. Las sociedades mercantiles tampoco podrían ejercer potestades administrativas. Lo que ocurría era que, y ojo, por si no lo preguntan, excepcionalmente una ley podría otorgarle la facultad de realizar potestades administrativas. Una ley con carácter excepcional. En el caso de las fundaciones esto ni se contempla. No pueden ejercer potestades administrativas. ¿Y cuál es su régimen jurídico? Bueno, pues es un régimen jurídico muy similar al de las sociedades mercantiles estatales. Se rige por esta ley, por la ley de fundaciones, pero luego no se le aplica principalmente el derecho administrativo, sino que se rigen por el derecho privado. Las fundaciones, por supuesto, son también entidades de derecho privado. Bien, y lo que queremos destacar es que como se trata de una entidad que está controlada por el Estado, ya sea porque controla los votos del patronato, ya sea porque ha aportado al inicio o durante la mayoría del capital de la misma, pues hay que aplicarle, aunque sea de manera escueta, pues normativa presupuestaria, normativa administrativa. Se la aplica en materia presupuestaria y contable, en materia de control económico y en materia de contratación. Si bien esta normativa, como hemos visto, para las sociedades mercantiles estatales y también para las entidades públicas empresariales, pues no se le aplica en todo su rigor, se le aplica solo pues, a aquellas normas que expresamente se determinan. Esto ocurre, pues, por ejemplo, en la Ley General Presupuestaria. Las fundaciones están sujetas al control de la IGAE, pero no están sujetas a función interventora. Esto será muy importante cuando estudiemos el tema de la intervención. No están sujetas a función interventora, por lo tanto, no están sometidos a fiscalización previa y, por lo tanto, su actuación es mucho más ágil porque no tiene que haber un control previo antes de realizar cualquier actividad que suponga la realización de un gasto económico. El personal es laboral y se rige por el derecho laboral, incluido el personal directivo, y lo más destacado, lo más importante es saber cómo se crea una fundación del sector público estatal. Y esto se produce mediante ley. Esta es una clara pregunta de examen. La fundación se crea por ley. Y pasamos ya sí al capítulo 8, al último de los entes integrantes del sector público institucional estatal, que son los fondos carentes de personalidad jurídica. Un fondo carente de personalidad jurídica. Bueno, pues el nombre nos lo está indicando todo. Se trata de un fondo de dinero, una masa patrimonial, una cantidad de capital, de dinero, que está destinado a la consecución de un fin, y ese fin es un fin de interés general. Así que un patrimonio destinado por ley a la consecución de un fin de interés general. Ahora pondremos un ejemplo. Bien, ¿cómo se crean los fondos carentes de personalidad jurídica? Por ley. ¿Cómo se extinguen? Pues atención, se pueden extinguir por norma de carácter reglamentario. En cuanto a su normativa, pues se rigen por la Ley 40, por la Ley de Creación y por las normas de derecho administrativo. Y también está sujeto a control presupuestario, a la Ley 47/2003. Bien, te dije, vamos a ver un ejemplo de fundación. Pues un ejemplo de fundación podría ser, por ejemplo, el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento. Se trata de un patrimonio de un cierto capital que está destinado por ley a un fin específico. En este caso, facilitar el acceso al agua
potable a naciones iberoamericanas, bueno, a naciones de América Latina y también del Caribe. Bien, pues hay muchos fondos y todos de ellos persiguen un fin de interés general. Lo que distingue a estos fondos de las fundaciones es que estos fondos no son una entidad, no tienen personalidad jurídica, pero sí que persiguen también el interés general. Bien, pues hasta aquí el estudio del sector público institucional estatal. Como saben, nos faltaría las universidades públicas no transferidas, a las que no se le dedica un capítulo, y recordarte que lo que hemos visto en este vídeo es lo más importante, es lo que te tienes que saber, porque si nos hacen una de las preguntas que hemos repasado aquí, lo cual puede ocurrir perfectamente, pues debemos saberla. Ten en cuenta que si bien no han preguntado hasta ahora, pues lo han hecho en otros exámenes, de administrativo libre incluso, y nos podían poner una o incluso dos preguntas. En algunas ocasiones, pues materias que no han preguntado en otros exámenes, pues de repente te sorprenden con dos o tres preguntas. Entonces, por supuesto que no nos vamos a hacer especialistas en la materia, no vamos a profundizar ni vamos a ampliar, pero sí nos vamos a saber lo que hemos visto en este vídeo, que lo puedes ver ahora o cuando sea más próximo al examen. Y bueno, ya te dejo ir, pero no antes sin que hagas la última votación. Sí, no tienes ganas, pero te la voy a poner. Páusame, que dentro de 5 segundos contestamos y nos vamos. Pues bien, la primera pregunta es una pregunta de gestión de este año, de examen de promoción interna, y la respuesta a cómo se crea una fundación, pues es por ley. Fíjate qué punto más sencillo que no podemos dejar escapar, por favor. Y la pregunta relativa al inventario de entidades del sector público, pues sabemos que la gestión, integración del mismo, la integración del ente en él y gestionar dicho inventario corresponde a la IGAE, a la Intervención General de la Administración del Estado. Y ahora sí, muchísimas gracias por toda tu atención, muchas gracias por llegar hasta aquí, que yo sé que no es fácil, pero esto también suma y mucho para conseguir nuestro objetivo final. Un abrazo y nos vemos en la próxima clase.